10 hechos sorprendentes sobre Moisés que todo creyente debería conocer. Primero, la petición audaz de Moisés. Moisés hizo una petición extraordinaria a Dios, que su nombre fuera borrado del libro de la vida. Este evento ocurrió durante el incidente del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, los israelitas, impacientes con su ausencia, crearon un ídolo para adorar. La adoración del becerro de oro ilustra la tendencia humana de alejarse de Dios. Es irónico que, en el momento en que Moisés recibía los mandamientos, el pueblo ya violaba el primero de ellos. No tendrás otros dioses delante de mí. Los israelitas, ansiosos por la ausencia de Moisés, pidieron a Aarón que creara un nuevo Dios. Aarón cedió y transformó los aretes de oro del pueblo en un becerro dorado, una clara violación de las instrucciones divinas. El pueblo entonces se entregó a la adoración idólatra y a comportamientos inmorales. El Señor dijo a Moisés: «Desciende rápidamente, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han desviado rápidamente del camino que les ordené. Se hicieron un becerro de metal fundido, se postraron ante él, le ofrecieron sacrificios y dijeron: Oh Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32, versículos 7 y 8. Al descender de la montaña con las 2 tablas del testimonio, Moisés encontró a Josué en el camino y llegó al pueblo mientras celebraban su banquete idólatra y sensual. En un acto de justa indignación, rompió las tablas de la ley, como un testimonio de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo capítulo 32, versículos 31 a 34. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro. Ahora pues perdona su pecado, si no, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: Aquel que peque contra mí, a éste borraré de mi libro. Ve pues ahora, conduce a este pueblo al lugar que te ordené. He aquí que mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, en el día de mi visitación, castigaré en ellos su pecado. Moisés no minimizó la gravedad del pecado cometido por el pueblo, ni intentó suavizarlo. Eran culpables de glorificar a una deidad de oro. A pesar de la enormidad del pecado del pueblo, Moisés pidió perdón. Esta fue una súplica a la misericordia y la gracia de Dios. Moisés imploró a Dios que perdonara a Israel debido a su propia identificación sacrificial con el pueblo pecador. Si Dios se negaba a perdonar, Moisés pidió ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador. Moisés sintió que Israel había pecado tan terriblemente que la sangre de un cordero o un buey no podía cubrirlo. Tenía que ser un hombre quien se ofreciera en su lugar. Por lo tanto, se ofreció para ser borrado del libro de Dios si de alguna manera podía rescatar al pueblo. Dios dijo no a la petición de Moisés, pero podemos decir que Dios estaba anticipando el sacrificio de uno mayor que Moisés, quien se daría por su pueblo, trayendo una expiación completa y total. Por supuesto, Jesús tenía el mismo corazón sacrificial cuando murió por nuestros pecados. Dios aceptó perdonar a la nación, pero reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Ahora ve, guía al pueblo al lugar del que hablé. Fue la promesa de Dios de mantenerse fiel a Israel y mantener su presencia con ellos. Mi ángel irá delante de ti. Segundo, el enigma de Neustán. Los libros bíblicos de los reyes se refieren a la imagen de una serpiente enrollada alrededor de un poste como Neustán. La imagen se describe en el libro de Números. Después de ser liberados de Egipto, el pueblo comenzó a quejarse a Dios sobre las condiciones de sus vidas, y como respuesta directa, Dios esparció entre ellos serpientes ardientes. Muchos del pueblo acabaron falleciendo y muchos más estaban muriendo. En respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que una serpiente de bronce fuera erigida en un poste y prometió que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería sanado de la mordedura de serpiente que había recibido. Los israelitas comenzaron a adorar a la serpiente ardiente que Moisés había hecho de bronce en algún momento entre Moisés y Ezequías.
La serpiente de bronce se menciona en conexión con las reformas de Ezequías, pero la adoración a Nehushtan puede haber ocurrido mucho antes de Ezequías. Segundo Reyes, capítulo 18, versículo 4 dice: Él eliminó los lugares altos del culto pagano, derribó las imágenes, las piedras conmemorativas y cortó los aserines. También rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas quemaban incienso a ella, y era llamada Nehushtan, una escultura de bronce. Aunque es fácil ver cómo algo que trajo curación milagrosa podría convertirse en un objeto de adoración, seguía siendo una flagrante desobediencia a los mandamientos de Dios. La serpiente de bronce fue el método de Dios para la liberación durante el incidente registrado en Números 21. No hay el menor indicio de que Dios tuviera la intención de que tuviera alguna aplicación adicional. Es interesante notar que la traducción literal de la palabra Nehushtan es pieza de bronce. Es posible que Ezequías le diera el nombre de Nehushtan para que la gente recordara que era solo una pieza de bronce que no contenía ningún poder. Incluso en la situación descrita en Números 21, fue Dios quien trajo la sanidad, no Nehushtan. Una poderosa lección para todos nosotros al aprender de Nehushtan es que incluso las cosas buenas y las personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y gratitud deben dirigirse únicamente a Dios, nada más, independientemente de que su increíble historia sea digna. Tercero, el momento en que Dios quiso matar a Moisés. En el Éxodo, la zarza ardiente fue donde Dios eligió a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos a la tierra prometida. Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. El encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios invitó a Moisés a ser el salvador de su pueblo, fue un evento clave en la vida de Moisés. El Señor prometió a Moisés que liberaría a su pueblo de Egipto y los llevaría a una tierra de abundancia, esto es, Canaán. 40 años después de huir a Madián, Moisés regresó a Egipto por mandato de Dios. Fue con su esposa e hijos, Séfora, Gersón y Eliezer. Pero antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje, tuvo que aprender la obediencia por sí mismo. Falló en circuncidar a su propio hijo, Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la oposición de Séfora. Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26. Pero sucedió que en el campamento nocturno en el camino, el Señor encontró a Moisés y trató de matarlo. Entonces Séfora tomó una piedra afilada y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moisés, diciendo: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». Así él lo dejó. En ese momento ella dijo: «Esposo de sangre, por causa de la circuncisión». Moisés estaba a punto de ser eliminado por Dios debido a su mal proceder. La naturaleza de la transgresión de Moisés no se revela claramente en Éxodo capítulo 4, versículos 24 a 26, pero las circunstancias que lo rodean ofrecen pistas significativas. El rito sagrado de la circuncisión, que simbolizaba el pacto del Todopoderoso con su pueblo elegido, parece haber sido ignorado por Moisés. Esto puede haber sido debido a la presión de su tribu adoptiva, los madianitas. Séfora, que obviamente encontraba desagradable la circuncisión, también pudo haberlo convencido de no circuncidar a su hijo. Esto explicaría su ira. Ella creía que, al derramar la sangre de su hijo, había salvado la vida de su esposo. Moisés había desobedecido al mandamiento de Dios. Sin embargo, Dios está diciendo ahora a Moisés: «Yo no uso a todos, uso a aquellos que son santos y rectos». Tú y yo sabemos que no somos santos y rectos en nosotros mismos, que somos justos solo a través de Cristo, pero eso no significa que continuemos pecando para que la gracia abunde. Moisés estaba a punto de regresar y representar a Dios, pero aún no había hecho lo que un representante justo de Dios haría, incluso con sus propios hijos. Así, Dios trató de matar a Moisés. Dios es muy severo en sus juicios, porque está dejando claro que no es un Dios con quien se juega. Por lo tanto, como Moisés sería el libertador,
necesitaba trabajar en áreas de su propia vida que estaban desalineadas, porque Dios es santo. Este nivel de juicio también se aplica a los israelitas. Dios nos muestra que no usará a un pueblo injusto para juzgar a otros. Moisés era inadecuado para servir como líder espiritual debido a su pecado no resuelto, y el problema necesitaba ser remediado antes de que pudiera cumplir su tarea adecuadamente. Tan pronto como Séfora completó la tarea, el Señor lo dejó ir. En resumen, Dios estaba planeando matar a Moisés, ya que él iba a enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero él mismo la estaba quebrantando. Cuarto, Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida. A veces, el castigo no parece ajustarse al crimen. A primera vista, que Moisés golpeara una roca en el desierto por frustración con los israelitas no parece ser una razón justa para impedir que viera la tierra prometida. Después de todo, había visto las 10 plagas, liderado a Israel fuera de Egipto y a través del Mar Rojo, entregado los 10 mandamientos del monte Sinaí y ganado muchas de las batallas de Israel. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que un solo golpe en la roca en Meribá le impidiera entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel? Los israelitas se quejaron a Moisés por su falta de agua. También pusieron al Señor a prueba. Entonces Moisés clamó al Señor pidiendo ayuda, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? Están casi listos para apedrearme. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa al frente del pueblo, y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel, y lleva en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y ve. He aquí que estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y golpearás la roca, y de ella saldrá agua para que el pueblo beba. Y Moisés así lo hizo a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 17, versículos 4 a 6. El agua fluyó de las rocas, proporcionando una bebida para los israelitas. En esencia, los israelitas se acercaron a Moisés con un problema. Moisés subió hasta Dios. Dios dio instrucciones específicas a Moisés, y al seguirlas, el agua comenzó a fluir. Considera lo que sucede en la segunda Meribá, cuando Moisés se frustra y desobedece a Dios. Números 20 contiene el segundo milagro. Los israelitas llegaron al desierto de Zin, cerca de Cades. Los israelitas se quejaron nuevamente a Moisés por la falta de agua. Números capítulo 20, versículos 1 a 13. El segundo milagro. Entonces los israelitas, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el primer mes, en el 40º año después de salir de Egipto, y el pueblo vivía en Cades. Allí murió Miriam y fue sepultada. Ahora no había agua para la congregación, y se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendía con Moisés y dijo: ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor. ¿Por qué trajiste a la asamblea del Señor a este desierto para morir aquí, nosotros y nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar miserable? No es lugar de grano, higos, viñas o granadas, y no hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron desde la presencia de la asamblea hasta la entrada del tabernáculo de reunión y cayeron sobre sus rostros en oración. Entonces la gloria y el brillo del Señor les aparecieron, y el Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara, y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación, y hablen a la roca delante de ellos para que dé su agua. De esta manera sacarás agua de la roca para ellos, y darás de beber a la congregación y a su ganado. Así, Moisés tomó la vara delante del Señor, como él había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen ahora, rebeldes, debemos sacar agua de esta roca para ustedes. Entonces Moisés levantó la mano con ira, y con su vara golpeó la roca 2 veces, en lugar de hablarle como el Señor había ordenado, y el agua brotó abundantemente, y la congregación y su ganado bebieron. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque no creyeron en mí para tratarme como santo a la vista de los hijos de Israel, por lo tanto, no llevarán a esta asamblea a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor,
y él se mostró santo entre ellos. Moisés estaba cansado del pueblo de Dios. ¿Será que Dios simplemente lo dejó pasar? Lo desafiaron a Dios y desafiaron la administración de Moisés en todo momento. A primera vista, parece que Dios está castigando severamente a Moisés. Después de todo, Moisés había seguido fielmente las instrucciones de Dios hasta ese punto. No podría Dios simplemente dejarlo pasar. Fue demasiado lejos. Primero, debemos entender que el primer golpe en la roca prefigura a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 a 5. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron a través del mar, y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Moisés obedeció a Dios al golpear la roca en Éxodo 17, pero Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle en Números 20. El incidente en Números 20 fue el segundo golpe de Moisés en la roca, siendo el primero en Éxodo 17. Como resultado, enseñamos que Moisés fue castigado por golpear la roca 2 veces, en lugar de golpear solo una vez en Números 20. De acuerdo con Primera de Corintios, Dios tenía la intención de que la roca en el desierto fuera una representación de su Hijo, Jesucristo. En Éxodo 17, el Señor dijo a Moisés que golpeara la roca para establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. Cristo es nuestra roca y piedra angular, que fue golpeado por nuestro bien y traerá corrientes de agua viva, como se afirma repetidamente en los Salmos y en Isaías. Además, el libro de Hebreos afirma que Cristo murió una vez y para siempre, y que no es necesario más sacrificios para los pecados. Así, en la escena de Éxodo 17, el Señor pretendía que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, para que Jesús fuera sacrificado solo una vez para traernos salvación. Más adelante, en Números 20, el Señor instruyó a Moisés a hablar solo a la roca para preservar la imagen creada en Éxodo 17. Cuando Moisés eligió golpear la roca una segunda vez, distorsionó la imagen de Éxodo 17. Habríamos quedado perplejos ante la imagen distorsionada si Dios no hubiera corregido el error de Moisés, concluyendo que Cristo, la roca, tendría que ser sacrificado repetidamente para nuestra salvación. Como resultado, Dios castigó a Moisés para garantizar que entendiéramos correctamente la imagen de la roca, impidiendo que Moisés entrara en la tierra prometida durante el proceso. El Señor creó una nueva imagen para ayudar a las personas a comprender correctamente la salvación. Al negar a Moisés la entrada a la tierra prometida, el Señor demostró que no podemos entrar en la salvación, esto es la tierra prometida, a través de las obras de la ley, esto es Moisés, sino solo a través de la obra de Jesús, esto es por Josué, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. Cuando Dios instruyó que él hablara a la roca para obtener agua para la nación, él la golpeó en un acceso de ira, reaccionando con enojo en lugar de con compostura, y como resultado, fue prohibido de entrar en la tierra prometida. Quinto, los magos que Moisés enfrentó, los magos Janes y Jambres. La narrativa de los magos del faraón se encuentra en Éxodo 7 y 8, cuando Moisés y Aarón enfrentaron al faraón en Egipto y exigieron que liberara al pueblo de Dios de la esclavitud. Para validar su mensaje, Moisés y Aarón realizaron milagros. Moisés ocupó un lugar especial en la historia debido al número extraordinario y la variedad de proezas milagrosas que se le atribuyen. Como está escrito, todo ese poder poderoso y todo el gran terror que Moisés realizó. Aprendemos que Moisés fue incomparable en el poder y la autoridad con la que lideró al pueblo de Israel. Se nos dice que no surgió otro profeta como Moisés en Israel desde aquel tiempo. Sin embargo, hubo grandes gobernantes de Israel, así como líderes, profetas y sacerdotes. Pero antes de la llegada de Jesucristo, conocido como el Mesías, nunca hubo otro hombre que ocupara todos esos cargos de manera tan gloriosa como Moisés hizo.
Aún con los milagros de Moisés, él enfrentó la oposición de Yanes y Jambres. Dios dio a Moisés y a Aarón la instrucción de mostrar al faraón una señal en su primer encuentro con el rey, lanzando la vara de Aarón al suelo. Dios sabía que el faraón exigiría una señal. Después de que Aarón hizo esto, la vara en su mano se transformó en una serpiente. El faraón no tardó en llamar a sus magos, cada uno de los cuales logró transformar su propia vara en serpientes. La serpiente de Aarón devoró las serpientes que los magos usaron, lo que debería haber sido interpretado como una advertencia ominosa para la corte del faraón. La serpiente de Aarón, Éxodo capítulo 7, versículos 8 a 13. Ahora el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando el faraón os diga, realizad un milagro para probar vuestra autoridad, entonces di a Aarón: toma tu vara y lánzala delante del faraón, para que se transforme en serpiente. Así, Moisés y Aarón fueron hasta el faraón e hicieron exactamente como el Señor había ordenado. Aarón lanzó su vara delante del faraón y de sus siervos, y ella se transformó en una serpiente. Entonces el faraón llamó a los hombres sabios, habilidosos en magia y adivinación, y a los hechiceros, habilidosos en brujería, y también esos magos sacerdotes adivinos de Egipto, hicieron lo mismo con sus artes secretas y encantamientos, pues cada hombre lanzó su vara y se transformaron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró sus varas. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció, y él no los escuchó, como el Señor había dicho. Los magos del faraón tuvieron éxito en realizar milagros 2 veces más, igualando las señales que Moisés y Aarón les mostraron. La primera plaga que Moisés invocó sobre los egipcios fue una plaga de sangre. Los magos también lograron transformar el agua en sangre, como Moisés había hecho con el río Nilo. Éxodo capítulo 7, versículos 19 a 22. Plaga de sangre. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se transformen en sangre, y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en recipientes de madera como en recipientes de piedra. Así, Moisés y Aarón hicieron exactamente como el Señor había ordenado, y él levantó la vara y golpeó el agua que estaba en el Nilo, a la vista del faraón y a la vista de sus siervos, y toda el agua que estaba en el Nilo se transformó en sangre. Entonces los peces que estaban en el Nilo murieron, y el Nilo apestaba, de modo que los egipcios no podían beber el agua del Nilo, y la sangre estaba por toda la tierra de Egipto. Pero los sacerdotes adivinos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas, y el corazón del faraón se endureció, y él no los escuchó, como el Señor había dicho. Esto es una gran insensatez por parte de los magos. Las plagas eran una maldición de Dios. En lugar de intentar revertir la maldición, decidieron transformar más agua en sangre, añadiendo a la maldición de su pueblo. Tal es el camino de las artes oscuras. Su objetivo no era aliviar los problemas del pueblo de Egipto. El maligno intentaba mostrar poder en lugar de ayudar a aquellos que estaban bajo su influencia. Era una forma distorsionada de pensar y, lamentablemente, no hicieron nada para ayudar a su pueblo. La segunda plaga que cayó sobre el pueblo egipcio fue una plaga de ranas, y los magos añadieron al problema al conjurar sus propias ranas en lugar de encontrar una solución. Esto empeoró aún más la situación. Sin embargo, después de esto, la autoridad de los magos cesó, pues no lograron reproducir más plagas y admitieron que estaban presenciando el dedo de Dios en las señales de Moisés. Éxodo capítulo 8, versículo 19. Entonces los magos dijeron al faraón: esto es el dedo sobrenatural de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció, y él no los escuchó, como el Señor había dicho. Satanás había dado a los magos del faraón el poder de duplicar algunas de las señales que Dios realizó a través de Moisés y Aarón. Entonces, ¿cómo lograron los magos egipcios realizar estas increíbles hazañas? En primer lugar, aunque no tan poderoso como Dios, Satanás, que fue uno de los ángeles más elevados de Dios,
puede engañar, emular milagros e incluso prever el futuro con cierto grado de precisión. La fuerza de Dios finalmente triunfó sobre los planes de los hechiceros egipcios. No tuvieron éxito en convocar piojos. La fuerza de Dios es suficientemente vasta para superar fácilmente la fuerza de Satanás. La capacidad de realizar milagros a través del poder de las tinieblas y la disposición de aceptarlos como auténticos caracterizarán los últimos tiempos. Así como el poder de Janes y Jambres tuvo límites, así también la autoridad de Satanás. Incluso en los últimos días, Dios continúa en control. Hay esperanza, esperanza triunfante en Jesús. Los milagros pueden ser usados para demostrar que algo es sobrenatural, pero no pueden ser usados para probar que algo es verdadero. Estos magos egipcios eran hombres inteligentes y eruditos. Sin embargo, Pablo observó que no tenían la sabiduría que viene de Dios. Algunos de nosotros quedamos maravillados ante cualquier poder espiritual real, sin considerar cuidadosamente que ese poder real puede tener una fuente siniestra en lugar de divina. E incluso, si un nuevo poder parece tener las respuestas que hemos buscado, no debemos dejarnos seducir por él, pues las fuerzas demoníacas pueden venir disfrazadas como ángeles de luz. Sexto, el único hombre que Dios enterró. Dios eligió retener tal información de nosotros con relación a los eventos que llevaron al fallecimiento de Moisés. Moisés ascendió a las alturas del monte Nebo mientras Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí tuvo una vista clara de toda la tierra prometida hasta la costa del mar occidental. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 a 3. Ahora Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan, y toda la tierra de Neftalí, y la tierra de Efraín y Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el mar Mediterráneo, y el Negev, y la llanura, el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. ¡Qué título tan honroso! Moisés se distingue como el siervo del Señor. Él ejemplificó esto a lo largo de su vida, trabajando arduamente en todo lo que hizo, porque esperaba en Dios por sus instrucciones, como un siervo espera por su Señor, y se esforzó por conducirse de acuerdo con el estándar que le fue presentado en el Monte Santo. Como siervo, Moisés estaba dedicado a Dios. No lo vemos sobrecargando o ignorando su oficio. Su consideración por el nombre del Señor era profunda, su lealtad a la causa del Señor era inquebrantable, y su fe en la palabra del Señor era firme. Pero, siervo de Dios como era, Moisés debía morir. Ese es el destino que espera a la mayoría de los hombres. Solo 2 personas pueden dejar este mundo y entrar en las moradas de gloria sin tener que cruzar el río de la muerte. Moisés no es una de esas 2. Al final de la vida de Moisés, Dios le dio un vistazo de la tierra por la cual había dejado Egipto. Moisés subió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab, hasta la cumbre de Pisga. Hay un Pisga donde también debemos pasar y reunirnos con nuestros padres, que podamos ascender a él tan dispuestos como Moisés, el siervo de Dios. La manera de la muerte de Moisés es extremadamente notable. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Moisés son bastante extraordinarias. El monte Pisga tiene una elevación de cumbre de 4.500 pies, casi una milla. No hay muchos hombres de 120 años que puedan escalar una montaña de casi una milla de altura y vivir para contarlo. Sin embargo, Moisés pudo. Logró ascender escalando con sus propias manos. No había un camino lo suficientemente ancho para Moisés, y no necesitaba uno de cualquier manera. Si te preguntas en qué condición estaba esta hazaña, aquí está. Moisés, con casi 1 siglo y 1/4 de edad, subiendo a la cumbre de un pico de 4.500 pies de altura y saliendo muy bien. Una vez allí, Moisés no está lleno de autocompasión. La escena extraordinaria del hombre de Dios de pie, solo en la cumbre de la montaña, con una vista de Canaán extendida debajo de él, no fue tomada por sorpresa. Su muerte fue prevista hace mucho tiempo. Moisés sabía, algún tiempo antes, que debía morir sin pisar Canaán.
El gran hombre tuvo, así, un amplio conocimiento de su propia partida. Debo añadir que, aunque la muerte de Moisés demuestra la sabiduría amorosa de Dios, la forma en que murió demuestra ampliamente la gracia de Dios. Después de que Moisés fue asegurado de que moriría, nunca hubo una queja o incluso una oración contra eso. Su muerte fue la culminación de su vida. Él percibió que había cumplido su propósito. Había sido encargado de guiar al pueblo a través del desierto, lo que hizo. Además, murió en la mejor compañía posible. Algunos hombres mueren de manera más apropiada en la compañía de sus hijos. Su fuerza estaba en sus deberes y apegos familiares, y en su descendencia ellos cierran apropiadamente sus ojos. Pero no había verdadera parentela para el hombre Moisés. Moisés murió de acuerdo con la palabra del Señor. Qué manera de vivir 120 años y no necesitar anteojos, 1 siglo y 1/5, y no necesitar muletas. Moisés nunca se sentó en una silla de balanceo, frotándose con linimento y bebiendo caldo. Pero el versículo 6 contiene una de las declaraciones más notables sobre toda la carrera notable de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículo 6. Lugar de sepultura de Moisés. Y él lo enterró en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, pero nadie sabe dónde está su lugar de sepultura hasta hoy. Dios personalmente enterró a Moisés, la única persona en la Biblia a quien esto le ocurrió. ¿Te diste cuenta de eso? Séptimo, la ubicación de su cuerpo es desconocida. El Señor entonces ocultó la tumba. ¿Qué lo llevó a hacer esto? Porque esa tumba se habría convertido en un santuario. Aún estarían trazando un camino hasta Nebo hoy, erigiendo santuarios, palomitas y cacahuates, proporcionando varios paseos, posiblemente hasta enviando un teleférico hasta allí, con enormes pancartas declarando «Lugar de sepultura de Moisés». Así, ella fue ocultada. Esto era tan crucial para el Señor que incluso provocó un enfrentamiento angelical. Octavo, Él luchó por el cuerpo de Moisés. Judas, versículo 9, se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Él tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero lo que esto implicó no se describe. Judas 9. Sin embargo, el arcángel Miguel, al contender con él cuando disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir contra él una acusación injuriosa, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Este evento ocurre en Judas. Aquí, Judas comparte con nosotros un incidente que no se encuentra en ningún otro lugar de la Biblia. Surge naturalmente la pregunta: ¿de dónde obtuvo esta información? Algunos dicen que la información fue transmitida por tradición. Esto puede ser verdad o no. No tenemos detalles. ¿Qué causó la disputa entre Miguel y Satanás sobre el cuerpo de Moisés? No es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para construir allí un santuario. Miguel se negó a emitir un juicio presuntuoso, simplemente anunció la reprensión del Señor. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sumiso al Señor. Los ángeles justos tienen un cargo y son sumisos a la autoridad. La sumisión del arcángel Miguel a Dios es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca está destinada a quitar la fuerza, el propósito o el valor de un individuo. La fuerza del ángel Miguel no estaba en disputa, ya que la última mención de Miguel, el arcángel, aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, cuando Satanás es expulsado del cielo. La confrontación es un mal necesario, nadie gusta de ella, pero debe hacerse para rectificar, purificar y unificar a la comunidad. Noveno, Moisés encuentra a Jesús. La transfiguración de Jesús se menciona en cada uno de los libros del Evangelio como un evento importante en la vida de Jesús y una prueba de su divinidad. Jesús lleva solo a 3 de sus seguidores, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña alta, después de realizar una serie de milagros y prever su propia muerte. Esta es la escena de la transfiguración, en la cual su apariencia se transforma y se vuelve radiante. Mateo capítulo 17, versículo 2. Y fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esa gloria transmite la presencia real, pues en su persona el reino de Dios está con su pueblo.
El círculo íntimo de discípulos testimonia una revelación profunda de la identidad de Jesús, así como de su misión. Durante esa transfiguración, dos de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecen. Su entrada simboliza la ley y los profetas, dando testimonio de Jesús, el Mesías, que cumple el Antiguo Testamento. Los judíos ven a Moisés como uno de sus mayores líderes, pero Jesús es aún mayor. Moisés es aquel a quien Dios usó para dar la ley, y Elías es quien conecta la profecía carismática anterior a los días de Samuel con los profetas posteriores que escribieron. Moisés también es considerado el profeta modelo, y Elías como el precursor del Mesías. Malaquías capítulo 4, versículos 4 a 6. Menciona tanto la entrega de la ley a través del siervo de Dios Moisés, como el envío del profeta Elías antes del inminente día del Señor. Su presencia en la montaña con Jesús demuestra la majestad de Jesús como el único que será llamado Hijo de Dios, que los trasciende a ambos. La nube de la presencia de Dios apareció a Moisés en el monte Sinaí. Su brillo Shekinah llenó el tabernáculo. La nube de la presencia de Dios guió a los israelitas en el desierto, y la nube de la gloria del Señor llenó el templo de Salomón. Jesús cumplió tanto la ley como los profetas, como se evidencia por su superioridad sobre Moisés y Elías, cuyas revelaciones finalmente apuntan a Jesús. Porque Jesús es el Hijo encarnado de Dios, el profeta definitivo, que cumple la profecía de Moisés, los discípulos deben escucharlo para comprender su misión mesiánica. Cuando los discípulos miran hacia arriba, solo ven a Jesús. Su atención ahora está únicamente en Jesús, como Moisés y Elías habrían preferido, porque su significado final estaba en preparar el camino para el Mesías, el Hijo de Dios, y su propósito redentor. Aunque los discípulos han tenido la revelación más explícita de la identidad de Jesús, aún no comprenden completamente lo que han presenciado. 10. Moisés ve a Dios. Moisés pidió la presencia de Dios para guiar a su pueblo a Canaán. Éxodo capítulo 33, versículos 12 a 17. Moisés dijo al Señor: «Mira, tú me dices que lleve a este pueblo, pero no me has dejado saber a quién enviarás conmigo. Sin embargo has dicho: te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me enseñes tus caminos para que te conozca, y halle gracia a tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo». Y el Señor dijo: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». Y Moisés dijo: «Si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas subir de aquí, pues ¿cómo se sabrá que hemos hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo? No es por el hecho de que tú vas con nosotros, de modo que seremos distintos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra». El deseo de Moisés por la presencia de Dios. Y el Señor dijo a Moisés: «También haré esto que has dicho, porque has hallado gracia a mis ojos, y te conozco por tu nombre». Aquí vemos a Moisés y Dios conversando abierta y honestamente, como si fueran amigos. Dios había prometido enviar un ángel para acompañar a los israelitas, pero eso no satisfizo a Moisés. ¿Quién era exactamente este ángel? Moisés estaba interesado. Moisés deseaba que la presencia de Dios acompañara a los israelitas, no solo un ángel. Moisés también pidió a Dios que le enseñara sus caminos, lo que Dios concedió. Éxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. Y el Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, y proclamó el nombre del Señor. Y el Señor pasó delante de él y proclamó: el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad, que guarda misericordia a miles, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se encontró con Dios en una zarza ardiente. Había sido testigo de cómo Dios humilló al faraón y a los egipcios. Había sido testigo de cómo Dios dividió el mar y proveyó agua de una roca, y había pasado 40 días y 40 noches
en el monte Sinaí con Dios. Moisés había presenciado las señales y maravillas de Dios. Ahora deseaba encontrarse con el propio Dios. Deseaba tener una relación personal con Dios, más deseable que todas sus obras y bendiciones combinadas. Conocer personalmente a Dios es la mayor bendición que cualquier ser humano puede recibir. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Dios respondió graciosamente al deseo de Moisés de saber quién iría con él, diciendo: mi presencia irá contigo. El tú es singular en hebreo. El Señor conocía a Moisés, y Moisés había hallado favor en sus ojos. Moisés, por otro lado, no estaba satisfecho con su relación, deseaba más de Dios. Aunque había sido testigo de la zarza ardiente, la apertura del Mar Rojo, visto agua brotar de la roca y comido maná del cielo, todo eso era noticia vieja para él. Deseaba aprender más sobre Dios, deseaba una comprensión más profunda de Dios. Así, Moisés dijo al Señor: por favor, enséñame tus caminos, para que te conozca. Moisés era como un hombre hambriento sentado frente a una buena comida. No estaba satisfecho con solo picar un aperitivo y probar la sopa. Quería devorar todo lo que el Señor tenía para ofrecer. Moisés entendía lo que el salmista decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Salmo capítulo 42, versículos 1 a 2. Salmo capítulo 42, versículos 1 a 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Todo corazón creyente debería tener esa actitud. Dios no está interesado en meros asistentes a la iglesia, desea ser conocido por aquellos que tienen hambre y sed de Él. De hecho, conocer a Dios es el significado de la vida eterna. Moisés sin duda dejó un maravilloso ejemplo de intercesión y mediación con Dios. Qué gran hombre temeroso de Dios fue. Dios aprobó a Moisés, pero un mediador mayor que Moisés estaba por venir: Jesucristo, en quien Dios también se complacía. Y debido a Cristo, los cristianos también tienen los mismos privilegios que Moisés tenía. Nosotros también podemos conocer a Dios. También somos amigos de Dios y podemos hablar con Él cara a cara. Entonces Moisés dijo: ahora muéstrame tu gloria. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Moisés quería aún más. Le dijo al Señor: por favor, permíteme ver tu gloria. En otras palabras, Moisés quería ver una manifestación visible del Dios invisible, hacerse público para él y proporcionar una exhibición observable de su deidad gloriosa. ¿Estás satisfecho con escuchar un sermón y cantar algunas canciones para Dios, o anhelas constantemente ver más de Dios en tu vida, captar un mayor sentido de la gloria de Dios? Moisés se atrevió a hacer una última petición especial: ahora, muéstrame tu gloria. Sobre todo, fue la misericordia y compasión de Dios lo que lo llevó a renovar su pacto con Israel. Dios entonces explicó cómo demostraría su bondad y gloria a Moisés sin matarlo. Describió su aparición a Moisés usando los términos mano, espalda y rostro. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 15 a 16. Que Dios traerá en su tiempo, Dios, el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea honor y dominio eterno. Amén. La promesa de Dios de mostrar a Moisés su bondad y gloria fue cumplida poco después, como se describe en Éxodo capítulo 34, versículos 5 a 7. Éxodo capítulo 33, versículos 19 a 20. Y el Señor dijo: haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. Pero dijo: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre verá mi rostro y vivirá. La petición de Moisés fue graciosamente concedida por el Señor. Él prometió mostrarle un atisbo de su gloria. Dios demostraría su bondad a Moisés mientras proclamaba su propio nombre, el Señor.
Aunque ese encuentro extraordinario fue concedido, Moisés sería incapaz de ver el rostro de Dios, pues los humanos no pueden ver su rostro y vivir. Éxodo capítulo 33, versículos 21 a 23. Y el Señor dijo: Aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la roca, y cuando pase mi gloria, te colocaré en la hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no será visto. Mientras Moisés estaba de pie sobre una roca, la gloria de Dios pasaría. Dios dijo: Te colocaré en la hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después retiraré mi mano, y verás mis espaldas. En otras palabras, el Señor limitó la exposición de Moisés a su gloria para su propio bienestar. No podía ser sometido a más que un atisbo de la gloria de Dios por detrás. Aún así, su rostro brillaría literalmente con la maravilla del encuentro y la sacralidad de hablar con el Señor, como resultado de incluso esa exposición limitada. Claro, como Dios es espíritu, no tiene cuerpo y por lo tanto no tiene espaldas, así como no tiene brazo. Nadie jamás ha visto a Dios en toda su gloria, pero el Hijo de Dios lo ha revelado. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: «Quien me ha visto al Padre». Juan capítulo 14, versículo 9. Hasta entonces, continuamos caminando por fe con Dios.